いいか、超能力を持ってるからといって一人の人間であることに変わりはない。足が速い、勉強ができる、体臭が強いなどと一緒で、超能力も単なる特徴の一つに過ぎない。個性として受け入れて前向きに生きていくしかないんだ。魅力の本質は人間味だ。いいやつになれ。以上。A ver, un poco lo que hace de Reigen con Mob es que al final los poderes psíquicos para Mob son como una especie de sombra, que lo hemos estado hablando mucho a propósito de Korra, a propósito como de otras series, que es este concepto de un psicólogo que habla de que las sombras son esos aspectos de nosotros que no nos gustan tanto y que tratamos de una u otra forma de evitarlos, reprimirlos, ¿no es cierto? Como sacarlos de nosotros. Los poderes psíquicos para Mob eran un poco eso, porque cuando él pierde el control de las emociones, no sabe qué hacer y desata como todo este caos donde se potencian mucho sus poderes psíquicos, pero también hay como una falla en su conducta en términos de que ataca a los demás. Entonces, para él, sus poderes psíquicos eran algo negativo, eran algo malo, algo que él consideraba como inadecuado. Y eso habla mucho del autoconcepto, que yo siempre les digo que es como la forma en la que nos hablamos acerca de nosotros, si soy bueno, si soy malo, si soy lindo, si soy feo, si soy exitoso, si soy un fracaso, etcétera. Todos los conceptos que usemos es el autoconcepto. Entonces, el cómo nosotros nos nombremos a nosotros mismos va a definir también parte de nuestra conducta. Entonces, para Mob, todo esto que era un problema, que tampoco sabía bien cómo llevarlo a cabo, lo terminaba reprimiendo y en la medida que se reprime, termina siendo, como yo les digo, un globo que uno mete debajo del agua y finalmente se escapa por otro lado de una manera muy, muy bruta. Entonces, para Mob esto era como su sombra. Y Reigen un poco lo que le viene a decir es como, mira, es lo que hay, como esto es parte tuya, así como parte mía puede ser cualquier otra cosa, en el fondo no te hace menos humano, no te hace mala persona, no te hace nada distinto, es como una característica más. Y es que efectivamente las sombras también son parte de nosotros, también es importante como aceptarlas, incorporarlas, integrarlas a nuestro sistema y decir, bueno, sí, no me gusta tanto esto, pero bueno, es parte mía y en la medida que soy consciente también la puedo gestionar mejor. Como Mob no era muy consciente de lo que hace o no hace con sus poderes psíquicos, también pierde el control mucho más fácilmente. Ahora, en el caso de él, hoy día el tema está como más en la gestión de sus emociones. Pero en el fondo lo que Reagan viene a hacer es como a decirle, oye, en verdad no eres distinto a nadie, como esta es una característica que sí puede impactar a los demás y todo, pero el tema aquí es que tú tienes que ver como tú lo único que puedes controlar es lo que tú haces o dejas de hacer, entonces lo que le dices es como sea amable. Eh, Eso es lo que tú puedes controlar. Eso es lo que puedes gestionar en la vida. Y eso le da una nueva mirada a Mob respecto a sus poderes y al cómo usar sus poderes. Y es que además parece que después él como que le empieza a ayudar a usar sus poderes de alguna manera. Obviamente para estafar gente. Pero bueno, ahí podré conocer un poquito más de Reagan, me imagino. Así que escena preciosa, porque creo que fue parte de lo que sana un poquitito a Mob con respecto a sus poderes y le enseña como otra línea, como mira, no eres tan diferente, no te hace distinto a nadie y por lo tanto no tienes que depender de esto. Como, y hay mucha gente que en la vida, ¿no es cierto? Depende mucho de una característica, como por ejemplo, hoy día lo hablaba con un paciente, como es que cuando yo era chiquitito me decían que yo era un genio, entonces todo lo que yo tenía que hacer en la vida era funcionar como un genio, como alguien demasiado inteligente, por lo tanto alguien demasiado inteligente no se puede permitir cosas absurdas, cosas estúpidas, no se puede permitir equivocarse, no se puede permitir fracasar. Y es como, mira, si eres un genio o no eres un genio, eso no quita nada, como que te puedes seguir equivocando, puedes seguir fracasando, porque es una característica tuya, pero no te define, no puede ser toda tu identidad, que es un poco lo que le pasa a Korra con Avatar, como que su identidad era el ser Avatar y es como, sí, hija, Avatar es una parte de tu vida, pero ¿quién eres tú? Como más allá de ser el Avatar. Acá también es como Mob, ¿quién eres tú? Aparte de tus poderes. Entonces, por eso cuando después se enfrentan a la garra, digamos, y les dice a todos, y les destruye la vida a todo el resto. Y les dice como, oigan, dejen de justificarse con esto y como que resuelvan el problema real que tienen, como dejen de andarle dando vueltas a la historia. Si ustedes lo que tienen es que se sienten fuera de la sociedad, como ustedes no son especiales, son seres humanos comunes y corrientes y su problema es que no se han hecho cargo de lo que les pasa.
sea, eso es un poco lo que les dice Reagan, como sean adultos. Porque él tiene mucha razón cuando dice que hay adultos que se comportan como niños, eso es muy real. Y acá un poco lo que les viene a decir es como, háganse cargo del real problema. Como el problema no es que la gente no los acepte por sus poderes. Hay otros temas por los cuales ustedes odian a la sociedad. Bueno, háganse cargo de eso, si ustedes no son distintos. Entonces pasa que cuando uno ha tenido experiencias en la infancia, como de bullying, por ejemplo, o de que te dejan fuera de lo que se supone que son como los grupos, ¿no es cierto? Em, como los grupos sociales, obviamente tú te sientes como lejos de los demás y necesitas, es una necesidad sentirte especial. Como si sobre todo no has tenido a nivel familiar una lógica, y esto me parece una locura que lo hayan puesto, pero eh, a ver, me voy a explicar, perdón. Esto puede ser muy latero para alguna gente, pero necesito decirlo. Cuando tú eres chiquito, cuando tú eres un bebecito, pequeñito, hasta los 2 años por lo menos, lo ideal es que tú seas el centro del mundo. Porque eso te va a dar la idea de que tú eres alguien válido, que eres alguien que lo merece todo, el amor y ya, bla, bla, bla. Cuando tú sales al mundo, como al jardín, a lo preescolar o a lo escolar, tú pasas a ser uno más del montón. Y te das cuenta de que esto que tú fuiste como el centro del universo para alguien, que pudieron ser tus padres, como que afuera no importa porque tú eres un niño más en la sala de clases. Y esa frustración y ese contraste es súper importante en la vida, porque efectivamente, Nakamas, para el resto de la sociedad somos uno más. Wherever. Como que yo voy a trabajar un lugar, yo me voy de ese trabajo y vienen 50 psicólogos más a hacer el mismo trabajo que yo. Como yo no soy especial por eso. Pero si yo he tenido esa posibilidad de sentirme especial, no necesariamente con mis padres, porque no necesariamente pasa con los padres, pero si yo he tenido ese chance de sentirme como especial o importante, obvio que voy a decir, ok, como da lo mismo que afuera yo no sea nadie, porque para una persona en particular soy importante. Tiene que ver como con el sentido de pertenencia. Entonces, cuando ellos le dicen como, Reagan en algún minuto les dice como, ustedes son uno más en la sociedad, como que asúmanlo. Si son un humano más en este planeta plagado de humanos, como no son especiales. Esto no es lo que los hace especiales. Como que ser especial para otro no tiene que ver con tus características propiamente tal, tiene que ver con la forma en que te vinculas, con cómo resuelves los conflictos, etcétera, como con un millón de otras cosas. Entonces, ellos en el fondo lo que tenían era una historia muy dramática, habían sido abandonados. Misma lógica de lo que hemos hablado con otros personajes que han sido abandonados, como necesitan ser especiales, entonces tienen que encontrar cualquier cosa para eso. Cualquier cosa. Y en este caso además tenían los poderes psíquicos, entonces era como, a mí esto me deja por sobre los humanos normales. Entonces ustedes estúpidos humanos, weón, así como muéranse. Pero lo que ellos tenían era una rabia contra esos adultos que los abandonaron, contra la sociedad de la que nunca se pudieron sentir parte, porque en el fondo si nunca te sentiste parte de nada y llegas a un lugar donde tampoco te sientes parte de nada, entonces como tengo que hacerme especial de alguna manera. Entonces así muchas veces se empiezan a tomar decisiones muy tontas, mucho más infantiles, más impulsivas, más, sí, en la adolescencia, pero que ellos estaban manteniendo hasta la adultez. Entonces, un poco lo que Reagan viene a hacer con ellos también es como adulto, porque Reagan es un muy buen adulto, es un estafador, es un idiota, es un esquizofrénico, pero es un muy buen adulto. Me encanta. Es un muy buen adulto. Él les viene a decir como, oye, sé adulto. Si ya pasó esa, como, hazte cargo. Eso hacen los adultos. Los adultos se hacen cargo. Hazte cargo. Y por eso les destruye la vida a todos los demás y quedan todos así como, pero, bueno, yo solo vine a pedir la hora, como. Hazte cargo y ya. Y eso es lo que hay que hacer como adultos. No le podemos seguir echando siempre la culpa al resto. También nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y esa es una fucking joda de la adultez. Es una lata. Es aburridísimo. Yo creo que el que me hizo el daño, pague. Sí, pero así no es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Reagan viene como a poner de alguna u otra manera como los puntos sobre las IES con todos. A Mob le da otra perspectiva y también le da otros chances como, hijo, que tengas estos poderes no significa que los tengas que usar como
para pelear si eso te hace daño, como no hagas algo que te hace daño. Repito, no hagas algo que te hace daño. No es necesario, hay otras alternativas, hay otras salidas. Y eso pasa mucho, mucho cuando se lidia con mucha ansiedad o mucha angustia y aparecen las autolesiones o la ideación, ¿no es cierto?, de suscripción de la existencia, que se cree que no hay otra salida. Sí hay otra salida. Las hay. Lo que pasa es que hay que encontrarlas. Y para eso necesitas la ayuda de otros. Tú estás en un lado del puente, el otro está al otro lado del puente. Esa imagen de Mob con Reagan, preciosa. Necesitas la ayuda de otro. Pero hacerte algo que te hace daño no es el único camino, no es el único chance, no es la única opción. Eso es todo lo que puedo decir.